Al hablar de velocidad no podemos señalar que todas personas nos van a ser capaces de comprendernos al momento que nosotros expongamos el discurso. Un discurso aburrido, un discurso que lleva un ritmo muy despacio y que al final no acaba por convencer. Nosotros como individuos podemos tener en la mente las mejores ideas y el conocimiento más vasto y el conocimiento más técnico, puntual, y ser unos expertos en la materia o en el tema que nosotros queramos. Pero al final, ¿de qué sirve que nosotros dejemos aquí adentro todo ese conocimiento? Tal vez viene de la práctica, tal vez viene de la academia, de haber estado en una escuela estudiando, tal vez venga de la fuente que ustedes me digan. Pero al final, como seres humanos, tenemos una capacidad de retener eventos, información, experiencias y demás que, si bien son enriquecedores y valiosos para nosotros, lo serían muchísimo más si pudiéramos esparcirlos de la manera correcta. Entonces, el hecho de tomar a la oratoria como un arte, que esto quiere decir que más allá de ser una simple técnica en donde te aprendes los pasos y ya con eso puedes decir que lo dominas, un arte implica un paso más allá. Y ese paso más allá implica el que tengas la capacidad de transmitir lo que hay acá y lo metas en otras cabezas ajenas. Y puedas hacer que eso tan valioso que tienes por decir sea captado, entendido y, ¿por qué no?, aplicado por terceros. Por eso me gusta tanto esta definición y creo que aplica muchísimo a la actividad que como abogados y abogadas desarrollamos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Para qué nosotros utilizamos nuestras habilidades verbales, nuestras habilidades para comunicarnos en la práctica de la abogacía? Muchos me dirán, pues obvio, en las audiencias y ya, pero la realidad es muchísimo más amplia. La oratoria, señoras y señores, la aplicamos desde el momento en que estás en clase y te pasan a exponer. Desde el momento en que inicias una conversación con algún docente o con algún colega y quieres convencerlo de alguna idea o quieres transmitir una idea. Desde el momento en el que te plantas frente al cliente de manera presencial o virtual y eres capaz de, a través de tu discurso, que lleva inmerso una asesoría, convencerlo de que eres la mejor opción para contratar tus servicios profesionales. Y luego ya, por supuesto, está este ámbito que nos genera tanta emoción de acudir a los juzgados en materia penal, a una audiencia para poder exponer mi alegato de apertura, mi alegato de clausura, a un juicio oral familiar o un juicio oral mercantil, en el cual pues voy a demostrar de qué estoy hecho y a ponerme a hacer una exposición jurídica, lógica, delante de jueces, de secretarios, de otros abogados, de otras abogadas y de mi propio cliente. Claro, da muchísima emoción pensar en ese paso, pero necesito que entendamos todo el contexto en el cual aplicamos la oratoria, porque es bien fundamental. ¿Cómo voy a llegar a pararme en una audiencia de juicio oral en materia penal si ni siquiera puedo convencer a un cliente de que me contrate? Entonces, vamos, como dicen en inglés, baby steps, pasitos de bebé, poco a poco. Y esto que estoy mencionando ahorita va a ser fundamental para los consejos prácticos que les traigo al final. Entonces, no lo olviden, por favor. Todos los ámbitos, todos los aspectos donde podemos aplicar la oratoria, lo vamos a utilizar en esta misma sesión. No se olviden de lo que les estoy mencionando, por favor. Les quiero hacer una pregunta para que me lo pongan en el chat y poderles en unos momentos más que tengamos el espacio contestar estos comentarios que ustedes hagan. Abogadas y abogados, público en general, ¿cuál es tu principal dificultad al hablar en público? Por favor, les pido su retroalimentación para que en el chat nos ayuden con esta duda y procederemos a leer algunas de sus respuestas y obviamente a dar contestación a las mismas, la retroalimentación que se nos permita en el tiempo que tenemos. Nefertiti Meritmut, muchísimas gracias por las estrellas que nos envía. Pati Castillos, también muchísimas gracias, se aprecia su apoyo al proyecto. María Daniela González Torres, muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un saludo a todas y a todos los que están apoyando el proyecto y los invito a compartir este contenido con
sus compañeros, a etiquetar a amigos que también son tímidos para hablar en público, en los grupos de abogados y ayudarme a darle la difusión para llegar a más personas, ¿ok? Necesito por favor que me apoyen con eso, lo agradeceré bastante. Bien, mientras ustedes contestan ahí en el chat sus experiencias con las principales dificultades al hablar en público, vamos a comenzar. Ya por ahí veo muchísimas respuestas muy buenas que voy a estar retomando para poderlas contestar en breve, pero vamos a comenzar con la exposición, ¿vale? Por ahí empiezan a ver cómo se repiten algunas cuestiones relativas a estos problemas. Así que vamos a comenzar con esta sesión y al final regresamos para poder dar resolución a ellas. Muchísimas gracias por su participación. Están muy activos, ya veo más de 30 comentarios que nos cuentan sus problemas. Vale, empecemos por aspectos básicos de la oratoria. Dentro de esta disertación de nuestro discurso, al momento de pararnos frente a una audiencia para poder realizar nuestro discurso de una manera que se pueda considerar aceptable, hay 3 aspectos muy fundamentales que quiero tocar en esta sesión con ustedes para que podamos tener una idea de cómo prepararme con lo básico para poder realizar cualquier tipo de discurso. Acuérdense que quiero transmitir ideas a través del uso de la palabra. Entonces, tendremos que atender a los 3 aspectos que tenemos en pantalla. Las 3 Vs: vocal, verbal y visual. Estos 3 aspectos están presentes en cualquier discurso, en cualquier exposición, disertación que ustedes hagan. Es innegable que estos 3 van a estar presentes. Lo importante es si están presentes para bien o para mal, o qué tan completo es el cumplimiento que ustedes dan a cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar y analizar uno por uno. No se olviden de los 3. Vocal, verbal, visual. Es una mnemotecnia de las 3 Vs para que no se les olvide. Voy a dar un discurso en público, voy a hacer una exposición, voy a leer un ensayo, voy a dar una clase, voy a generar un discurso. ¿Qué necesito? Vocal, verbal, visual. Ténganlo bien presente porque vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿ok? Primero, el aspecto vocal. Como su nombre nos lo indica, vocal de vocalizar, tiene que ver precisamente con este aspecto de cómo hablamos. Lo vocal es nuestra voz, ¿ok? Entonces, nuestra voz va a ser una de las herramientas más importantes de la oratoria. Y hay que cuidarla en 3 sentidos. En el aspecto de la velocidad, el volumen y la dicción. Estos 3 elementos son los que, de manera global, hay otros pequeños elementos que estudiar, pero estos 3, si yo los logro llevar a buen puerto, la parte vocal de mi... Al hablar de velocidad no podemos señalar que todas las personas nos van a ser capaces de comprendernos al momento que nosotros expongamos el discurso. ¿Ven lo que acabo de hacer? Una velocidad que no es adecuada para la exposición no me deja entender lo que yo dije. Ustedes, al momento de exponer cualquier idea, al momento de comunicarse, tienen que cuidar que esa velocidad sea adecuada. Por supuesto, va a haber momentos en que la velocidad puede ser mayor, que puede ser menor. ¿Cuándo va a ser mayor? Al enlistar a lo mejor elementos que no son de tanta relevancia en cuanto a ser meticuloso a que el público lo entienda. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo les diga: los 3 aspectos vocales son velocidad, volumen y dicción, a que yo les lea una lista del supermercado. Hoy fui al supermercado a comprar leche, huevos, lechuga, jitomate, harina para hot cakes, pollo, limones, etc. El ritmo de una y de otra lista fue diferente. En la primera hice pausas
para que ustedes dentro de su mente escucharan uno por uno los elementos. La otra, como es menos relevante, la podemos leer un poquito más rápido. Trae más elementos y no me interesa tanto que ustedes presten atención a esa lista del supermercado. Entonces, la velocidad será un primer aspecto totalmente esencial para poder dominar el discurso. Necesito entender que hablar muy rápido va a generar que las personas no me entiendan. Y hablar muy lento va a generar que las personas se aburran. Sin faltar al respeto, sin increpar a nadie, ahí tienen el ejemplo de nuestro presidente constitucional. El presidente Andrés Manuel habla muy lento, muy despacio, hace muchísimas pausas entre las palabras, entre las oraciones que genera, y esto pues, hace que la mayoría de la gente lo perciba como un discurso aburrido, un discurso que lleva un ritmo muy despacio y que al final no acaba por convencer. ¿Ven cómo los dos polos son malos? Tendremos que llegar a un nivel de velocidad que sea aceptable tanto para el público como para nosotros. Y esto obviamente depende del tipo de discurso que estemos generando. Pero hay un factor nerviosismo que sin duda incide en la velocidad. Las personas cuando están nerviosas son más propensas a hablar rápido. Me pasó con un caso cercano, un familiar tenía este problema de que hablaba muy rápido, pero era por nerviosismo. El punto de los nervios ya lo trataremos al final, créanme que hay muy buenos consejos para ustedes, así que quédense hasta que terminemos, pero de inicio basta con entender eso respecto a la velocidad. Qué buena imitación de AMLO, nos dicen en el chat. No me sale muy bien, pero hice mi mejor intento. Segundo aspecto relevante en cuanto al punto de lo vocal de nuestra voz, el volumen. El tema con el volumen que nosotros empleamos a la hora del discurso también es importante. Imagínense que yo hablara así durante toda la exposición y que tuviera este tono de voz durante el tema entero. 1 hora de escuchar la misma modulación y de escuchar la misma frecuencia para nuestros oídos. Obviamente no puede ser así. Y ustedes se dan cuenta de cómo su servidor hay veces en que grita durante la exposición y hay veces en que quiere hacer énfasis para regañarlos por cualquier cosa que yo no considere apropiada, para destacar algún elemento en particular, levanto mi voz. Y es que eso genera en la audiencia, que a lo mejor pudiera estar algo distraída, un elemento sorpresa de que, ¿qué pasó? Me cambiaron de repente el tono de voz y es algo hasta inconsciente. Entonces, modular nuestro volumen de voz no solamente implica que nosotros hablemos con el volumen necesario para que nos escuchen todos, sino que estas variaciones que hacemos de tono y de volumen son esenciales para despertar en el público ese factor de atención. Vamos a ser bien claros. Si mi idea como orador es transmitir un mensaje, lo que tengo que hacer es retener la atención del público. Necesito que me escuches y necesito que me escuches durante todo el rato que se pueda, porque nuestra mente empieza a divagar o lo que están diciendo está aburrido, pero en realidad los dos factores que más importan para retener la atención son el volumen y la velocidad. Si yo hablo muy despacito y muy lento y pausado, los voy a aburrir. Si yo hablo muy rápido y gritando, los voy a fastidiar. La idea es encontrar el balance y a lo largo de mi discurso variar cuando haya que ponernos serios y dar alguna cuestión con muchísima solemnidad, una cuestión a lo mejor que pueda ser triste, una cuestión que pueda ser muy seria. Bajamos el tono de voz y bajamos también el tono, lo hacemos un poquito más grave. Pero cuando hay que despertarlos y hay que hacer énfasis en algo, pues hay que elevarlo. Incluso aumentamos un poco la velocidad para que despierte el cerebro. Entonces, pónganse atentos con estos dos elementos, que ya no es cuestión de talento, ya no es cuestión de una técnica.
es algo que todos tenemos, la capacidad de hablar más rápido, más despacio, más fuerte, más bajo. Solamente es cuestión de afinarlo al detalle concreto, de que nos digan en qué momento habla rápido, habla fuerte, en qué momento habla más despacio, ponle mayor énfasis y utiliza un tono más grave o más agudo, dependiendo de la situación. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tema de la dicción. La dicción es cómo vamos a poder nosotros pronunciar las palabras. Entonces, para los ejercicios de dicción hay uno muy popular que yo jamás lo he intentado. Creo que no tengo problemas de dicción, pero es el de ponerte un lápiz en la boca e intentar hablar con él. ¿De qué sirve? Mueves los músculos de una manera que no es natural y los estás haciendo trabajar para que a la hora de exponer tu discurso pues sea mucho más notorio el movimiento de los labios, los dientes y la lengua. A mí lo que me funciona es hablar más despacio y hacer los gestos necesarios para cada palabra. Hay personas que hablan entre dientes y así es como quieren generar sus discursos. Eso al final no prospera. Necesitamos abrir bien la boca al momento de hablar y tener el movimiento necesario sin llegar a la exageración, obviamente, para poder hacer que los músculos, la lengua es un músculo también, puedan generar los sonidos de una manera que se entienda. Una mala dicción tendrá como resultado que las palabras que yo pronuncio no se entiendan y que por ahí trastabille o que diga palabras mal o que me coma una letra, sobre todo con las cla, cle, cli, bra, bre, bri, son normalmente sílabas que dan muchísima lata. Entonces practíquenlo, practiquen esas sílabas compuestas pra, pre, pri, bla, ble, bli, tra, tre, tri, para que tengan una mejor dicción y para que su boca se acostumbre al movimiento que tiene que hacer para poder pronunciar una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los aspectos que ustedes deben de seguir en cuanto a lo vocal. Antes de continuar y a manera de comercial, porque, ¿por qué no? Les quiero dar el anuncio tan importante que les había comentado. Su servidor, junto con nuestros colegas de Retorno al Diálogo y Legisla, hemos desarrollado un taller práctico, teórico práctico, de oratoria política y jurídica. ¿De qué va este taller? Enseguida vemos los temas. Van a ser clases del 2 al 5 de agosto en modalidad híbrida, que serán de las 7 a las 21 horas. Y el plus que vamos a tener es que la última clase será presencial en Cámara de Diputados y ahí ustedes recibirán su constancia de parte de nuestros colegas de Legisla, de Retorno al Diálogo y de su servidor. Es un taller porque a diferencia de un mero curso, no les vamos a dar solamente teoría. Vamos a realizar bastantes prácticas. Tan es así que en la última sesión, los inscritos que así lo deseen podrán pasar a generar su discurso ante todos nosotros, ante los demás alumnos y alumnas y ante sus servidores que estaremos impartiendo el curso. Entonces, si quieren información, ahí les pongo mi WhatsApp en la cinta que está corriendo para que me manden la solicitud de información. Yo con gusto se las comparto y el temario lo tienen aquí en pantalla. Son 4 sesiones en total. 1. Lenguaje, oratoria y discurso político, que se va a realizar a través de Zoom. 2. El lenguaje corporal y la voz, que se va a realizar a través de Zoom. 3. Estrategias de comunicación, adecuar el discurso, impresionar y confrontar ideas, que se va a realizar a través de Zoom. Y finalmente la praxis o práctica para los participantes, que será presencial en la Cámara de Diputados. Entonces, con este curso, ustedes podrán desarrollar esa teoría sobre la oratoria y esa práctica sobre la oratoria. ¿Por qué oratoria político-jurídica? Porque le estamos enfocando a la parte precisamente política y legal, para que ustedes puedan generar estos discursos si es que les interesa de manera general la cuestión política o jurídica. Van a ser capaces de generar su discurso y de poder
concretarlo en una exposición, en una disertación en persona. Obviamente esta última fase, que es en la Cámara de Diputados, la vamos a evaluar junto con los demás compañeros que estarán exponiendo y que estarán con nosotros durante el curso, para que se lleven esa retroalimentación. Vamos a tener ejercicios cada sesión, pero el ejercicio mayor es estar en la Cámara de Diputados con las demás compañeros y compañeras y dar el discurso que ustedes generaron para tales efectos durante nuestras sesiones. Me gusta muchísimo la idea, el cómo está estructurada este curso, porque ya les comentaba al principio la dificultad de generar algo teórico práctico. Aquí lo tenemos. La compañera Miroslava de Retorno al Diálogo es una experta en oratoria que ha participado en talleres de debate, mediación de la Facultad de Derecho de la UNAM. El compañero Eduardo Beltrán es asesor en la Cámara de Diputados y también es experto en generar discursos políticos. Entonces ahí tienen a los expertos que estarán con nosotros para generar este curso, para poder impartírselos a ustedes. Y el que esté interesado o interesada, por favor, mándenme WhatsApp para inscribirlos. 3 sesiones en Zoom, 1 sesión en Cámara de Diputados. Los que gusten asistir, pueden asistir. Los que no, vamos a buscar la manera de transmitirles en vivo o ya grabado la participación de sus compañeras y compañeros, ¿ok? A los que no puedan asistir presencialmente a esa última reunión, les entregamos su constancia digital, les mandamos la grabación de la participación de sus compañeras y compañeros con los comentarios correspondientes, pero sería muy bonito que pudieran estar en la clausura para recibir en la Cámara de Diputados su constancia y dar su discurso en la misma Cámara. Para mí es una experiencia muy gratificante el poder participar. Agradezco muchísimo al equipo de Legisla y de Retorno al Diálogo por haber generado este compromiso tripartita de parte de los 3 para crear el curso, desarrollarlo e impartirlo. Creo que es muy benéfico para ustedes, entonces este taller estará perfecto. Por ahí nos pregunta Tete, los que estamos lejos en Coatzacoalcos, Tete, todo va a ser por Zoom. Si usted puede venir a la Ciudad de México ese día de la clausura, qué mejor, créame que va a valer muchísimo la pena. El tema de la constancia, el tema de poder estar en la Cámara de Diputados y dar ahí su discurso de cierre, créanme que para mí sería muy gratificante. Ya dar el curso ahí va a ser de verdad un placer, pero el que ustedes puedan acudir a estas sesiones, a esta sesión final en vivo, va a ser para mí muy bonito poder convivir incluso con ustedes nuevamente. Así que ahí tienen la información y anuncio importantísimo: si ustedes se inscriben antes del 20 de julio hasta el 19 y dicen que van de parte de su servidor, van a tener un descuento especial del 20%. 20% de descuento. El curso tiene un costo de 1,000 pesos, pero si se inscriben antes del 20 y dicen que van de parte de su servidor, los compañeros de Legisla y Retorno al Diálogo se comprometieron a darles ese descuento especial. Entonces, adelante. Me imagino que el taller de oratoria es para todos, no solo para abogados. Es correcto. Oratoria jurídico-política va orientado para cualquier persona, solamente que hay una parte en específico donde tratamos del discurso político en particular. Y créanme que uno de los discursos más pulidos, metódicos y bien dirigidos es el político, el que va hacia convencer a las personas, ¿ok? Entonces, por ahí ya tienen la información. Augusto, estoy en Baja California, me gustaría asistir, pero no sé si puedo ir a la ciudad. Augusto, si no pueden asistir a la ceremonia de cierre, les mandamos constancia digital y les mandamos grabación de la participación de sus compañeras y compañeros. Está increíble el taller, nos dice Moni, muchísimas gracias. Los que vivimos largos, me imagino que es lejos, Rubí. Ya dimos respuesta. 3 sesiones por Zoom y la última presencial. Si no puedes ir a la presencial, video y constancia digital. ¿Qué costo tiene, Adela? Tiene un costo de 1,000 pesos, pero si se inscriben antes del 20 y dan mi referencia, les van a hacer el 20%, entonces les queda en 800. Créanme, para un taller de 8 horas con constancia,
y en la Cámara de Diputados es un regalo. Y si no me creen, busquen otros cursos de oratoria, pero también investiguen a los que están dando el curso. Yo, si estoy trayendo algo al proyecto, es porque son personas que conozco, personas con esta trayectoria en la oratoria y en la política, que les va a servir para poder desarrollarse teórica y prácticamente. Entonces, no les voy a venir a vender un curso improvisado, ¿eh? Es algo bien planeado con estas personas. Me encantaría. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? Reina me manda un WhatsApp, yo le mando los datos de pago y el monto ya con promoción, y ya le mando las instrucciones para que usted directamente con el equipo de Legisla les diga: ya quedó mi pago, ya estoy registrada, y quede confirmada su asistencia a este taller, ¿ok? ¿Cómo nos inscribimos? Rubí, mándeme WhatsApp, por favor. Ahí está corriendo mi WhatsApp abajo. Mándenme mi WhatsApp y les doy la información sobre la inscripción, ¿vale? Tenemos cupo limitado, obviamente, porque es un recinto legislativo. No podríamos ocupar tanto espacio, pero el cupo es limitado. Espero que la mayoría del público sea de aquí, del canal, del proyecto de Roy Stewart, porque somos una comunidad de abogados, una comunidad de personas que desean adquirir estos conocimientos jurídicos. Entonces estaría excelente. La presencial, ¿en qué horario sería? Nos dice Airam. Esa va a ser de 4 a 6 en la Cámara de Diputados. Por razones de horario de la misma Cámara, solamente hasta las 6 tienen abierto. Entonces sería la entrega de constancias de 4 a 6 de la tarde. Pero repito, si no pueden acudir, les mando el video de la presentación de los colegas y les mando su constancia digital, o la constancia digital la entregamos presencialmente en otra ocasión, sin ningún problema, ¿ok? Después de este comercial gigante que ya hizo que se nos fueran 30 personas, se van a perder de lo que viene, que está muy bueno. Vamos a comentar el segundo aspecto. Ya vimos lo vocal, ahora vamos a lo verbal. No es lo mismo. Para efectos de las 3 Vs, claro que pueden sonar parecidos, pero vocal se refiere a lo que hago con mi voz, verbal se refiere al contenido de mi discurso. En mi discurso yo necesito tener presentes 3 cosas bien importantes: estructura, fondo y relevancia. El discurso va a ser esa idea que yo quiero transmitir a otra persona o a otras personas. Entonces, lo que voy a decir no solamente tiene que estar en un volumen adecuado, con la pronunciación adecuada, también tiene que llevar un contenido del discurso orientado a estructura, fondo y relevancia. ¿Y de qué se trata? ¿Qué pensarían ustedes si yo hubiera empezado esta clase diciéndoles: oigan, lo verbal es bien importante para la oratoria, tienen que tener estructura, fondo y relevancia? Ah, ¿y qué creen? Que la oratoria es el arte de transmitir las ideas de aquí a un público receptor. Ah, pero también fíjense, no hay estructura, ¿ok? La estructura significa que lo que yo voy a exponer, lo que yo voy a disertar, el discurso que quiero transmitir, tiene que llevar una introducción, un desarrollo y un desenlace. La introducción tiene que darme una idea de lo que vamos a tratar, una promesa si así lo quieren, pero a su vez tiene que llamar la atención. Y claro, tiene que ser una idea con la cual podemos partir y desarrollar. ¿Se acuerdan que en casi todas las clases empezamos definiendo qué vamos a estudiar? Hola, vamos a hablar de derecho corporativo. ¿Qué es el corporativo? Hola, vamos a hablar de títulos de crédito. ¿Qué es un título de crédito? Esa es una estructura muy habitual. Una estructura tradicional en donde te doy un intro de qué vamos a hablar y de ahí desarrollamos. Y la conclusión tiene que ver con un cierre adecuado en el que bien manifiestes o demuestres que has cumplido tu promesa o des una idea final que a manera de síntesis termine por abrazar todo el discurso que generaste. Eso es básicamente la estructura, y es importantísimo que un buen orador tenga estructura en lo que está diciendo, porque ya vieron el ejemplo que puse, el brincarnos de en medio para el principio y del principio para el final, pues no genera en realidad un buen entendimiento de lo que estamos hablando. Si no, fíjense en esta sesión, comenzamos señalando qué es la oratoria, ¿no? Y les dije, ahora vamos a ver 3 aspectos: vocal, verbal y visual. Ya pasamos el vocal, estamos en el verbal, después vamos al visual. Eso es parte de la estructura que yo decidí entregar a ustedes en esta sesión. Y para todo discurso
es esencial que ustedes tengan bien definido con qué empiezan, cómo lo desarrollan y cómo terminan. Porque otro aspecto bien relacionado es el fondo de lo verbal. Mi discurso necesita llevar de fondo información verídica, necesita llevar como mensaje algo útil, algo que podamos utilizar. Por ejemplo, el mensaje en cada clase es aprender el tema que vamos a tratar. El mensaje en la clase de Derecho Corporativo de mañana lunes es exponerle a ustedes cómo trabajan las empresas en tanto México como Perú. El fondo de lo que vamos a ver el martes con el maestro Satara es entender la etapa intermedia del proceso penal. Ese es el fondo, y ese fondo tiene que ir lleno de verdad y lleno de información verídica, porque yo podría sentarme aquí a hablarles a ustedes con un tono de voz muy bonito, con una velocidad perfecta, con una dicción impecable, con una estructura espectacular, pero de fondo estarles hablando de los ovnis y de cómo el idioma alienígena puede permear en la sociedad jurídica. Es un discurso que cubre los otros elementos, ¿no? Soy un orador que cumple con todo lo demás, pero el fondo, ¿qué? De fondo, ¿qué me estás diciendo? Sí hablas bonito y con el volumen adecuado, pero ¿y luego qué? El fondo de tu tema, ¿cuál es? Y esto se relaciona también con el elemento de la relevancia. Aquí hay mucha discusión. Yo decidí incluir este elemento porque la relevancia me dice, lo que quieres comunicar debe de ser importante para el público. Y para muestra un botón. La clase de hoy de oratoria tuvo más de 200 asistentes, lo cual quiere decir que 200 personas que están en vivo dijeron, este tema me interesa, voy a asistir y voy a escuchar lo que este orador, este expositor tiene para decirme. Habrá ocasiones en que la relevancia a lo mejor sea muy subjetiva. Por ejemplo, cuando dimos la clase de Derecho Romano, la clase de Corrupción en el Derecho, había 100 personas, la mitad. ¿Qué quiere decir? Era el mismo orador, Era yo, con la misma velocidad, dicción, volumen, con la misma estructura y con el mismo fondo importante. Pero la relevancia que ustedes le dieron al discurso fue menor en esas ocasiones y mayor en otras clases como las de Electra, las de Penal, que había 500 personas. Entonces yo creo que la relevancia del discurso también es un elemento bien importante, el que el orador sepa definir de qué va a hablar, porque si al final lo que quiero hacer es comunicar ideas, convencer, seducir, persuadir, obviamente tiene que haber un público receptor que se encuentre dispuesto a escuchar y a lo mejor dispuesto a que yo lo convenza. Pero si no es así, ¿qué propósito tiene? Es como la pregunta tramposa de si un árbol se cae en el medio de la nada y nadie lo escucha, ¿todavía hace ruido? Un orador con un muy buen discurso, con un muy buen uso vocal, que nadie escucha, ¿sigue siendo orador? Ese discurso sin un receptor final sigue siendo importante. Muy cuestionable, muy debatible, ya es incluso una charla filosófica, no nos vamos a meter en eso, pero entendamos una cosa, necesito introducir elementos que sean relevantes para mi auditorio, para las personas que me van a escuchar, necesito llevar ese fondo que a ellos les importe, ¿ok? Y para finalizar estos 3 elementos, hablemos ahora de lo visual. Esta parte en la que muchas veces nos enfocamos, pero dejamos descuidado todo lo demás. Yo la puse al final a propósito para que entendamos una cosa. Sí, puede ser el abogado o la abogada mejor vestida del lugar. Un traje impecable, zapatos impecables, un peinado reluciente y una presencia que impone. Pero si cuando hablas asustas y aburres, no sirvió de nada. Es importante el elemento visual, por supuesto, y no solo tiene que ver con cómo te ves, Ahí tienen los 3 puntos relevantes. Entonces, vamos a estudiar cada uno de ellos. El elemento de la presentación. Un buen orador debe de entender que aunque vamos a dejar de lado los prejuicios sociales de que, ay, estás mal vestido, debes de ser malo,
dejemos eso atrás. Hay que entender que al momento de asumir una postura de seriedad, una postura en la cual queremos convencer a un auditorio, seducirlo, incitarlo a que piense como nosotros, necesitamos generar un primer impacto visual que te dé esa confianza. Y recuerden lo que dije, no basta con verse bonito, todos los otros elementos son más importantes. Pero si de inicio la persona ya tiene una mala percepción visual sobre mí, va a ser difícil que lo pueda subsanar con el tema de mi volumen, de mi discurso bien estructurado, con un buen fondo y demás. Así que necesito dar este primer paso, ¿ok? Aunque no nos guste la idea de que nos juzguen por la apariencia, es bien necesario entender que la presentación, el impacto visual que des, va a definir muchísimo cómo va a estar el resto de la presentación. No tengo dudas de que pueda haber gente que llegue en pants, tenis y camiseta y que pueda dar un discurso fenomenal, pero la cantidad de personas que lo van a desechar de su mente, de su atención de inmediato, es un sector importante de la audiencia que pudo haber tenido cautiva si hubiera elegido mejor su vestimenta. Ustedes ven que en todas las sesiones que he tenido, y pueden consultarlo en los más de 70, 85 videos, 85, jamás he presentado algo solo en playera o con una vestimenta informal. Siempre tengo algún saquito o alguna chamarra que cubra un poco el tema de la playera, pero el punto es que estoy ante una audiencia que quiere aprender derecho. Entonces, pues si me ven todo despeinado y en playera y a lo mejor con un fondo que no se vea así tranquilo, sino que estoy a lo mejor, no sé, en algún lugar público, estoy en la calle transmitiendo desde mi celular, no genera el mismo impacto visual y no se quedan en serio. El punto de atraer con la mirada y después de enamorar con el discurso es fundamental, entonces entendamos eso. Ahora, muchísimo más importante, cómo te ves, pero cómo te desenvuelves dentro del escenario. El lenguaje corporal, esta pseudociencia, cuasi ciencia, lo que nos dice es, debe de existir una relación entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. ¿Qué harían ustedes si yo les quisiera vender este curso de oratoria y todo el tiempo estuviera así y me vieran así como nervioso y con gestos que no son adecuados para poder estar haciendo una exposición? No genera confianza, ¿verdad? Son elementos que nosotros vemos de inmediato y decimos, esa persona está nerviosa o no sabe, está inventando. Entonces necesitan ustedes dar una apariencia a través de lo que dice su cuerpo para tener una congruencia con su discurso. Así que el correcto uso de las manos al hablar, el posicionamiento de la cara. Yo estoy viendo directamente a la cámara. Podría estar sin problema viendo la computadora todo el rato, pero eso para ustedes que están ahí, para la audiencia, ¿qué genera? No, pues este cuate está distraído en otra cosa. Yo por eso siempre estoy volteando a la cámara y le estoy hablando en la medida de lo posible de frente al momento de hacer mi exposición, porque el lenguaje corporal que quiero proyectar es, te estoy hablando a ti directamente, estoy viendo a los ojos, aunque no te estoy viendo a los ojos, estoy viendo a la cámara. Y con los movimientos que hago con mis manos, con mis dedos, con mis brazos, puedo señalar las ideas y darles un realce. Cuando hablamos de todo mundo, cuando hablamos de uno solo, cuando hablamos de mí, cuando hablamos de ustedes, cuando hablamos de algo positivo, cuando hablamos de algo negativo, todos esos ademanes van acompañados de otra cosa que seguramente ni notaron porque ya es subconsciente. Las gesticulaciones, el poder mover la cara, los ojos, el cuello, los hombros, de acuerdo a la situación, también es indispensable para un buen orador, porque a través del cuerpo comunicas, y esta comunicación al impactar de manera sonora y de manera visual genera un equipo perfecto para que te compren lo que estás diciendo. Entonces, este es otro aspecto bien importante y por eso dedicamos una unidad entera
al tema de los ademanes y el lenguaje corporal del buen orador, ¿vale? Finalmente, en el apoyo visual, más allá del orador, están los elementos que le ayudan al momento de dar su discurso. Misma pregunta para el auditorio. ¿Qué pensarían ustedes si yo, en lugar de estos esquemas y estas presentaciones que preparo con muchísimo cariño para ustedes, les trajera pegados artículos y les trajera pegados párrafos enteros de libros? No lo verían. Van a decir, qué flojera con este vato que trae pegadas láminas de texto y texto y texto. Te pedí una clase, no que me vinieras a copiar y pegar un libro. Para leerlo hago yo en mi casa solo. ¿O por qué no haces un audiolibro? Las diapositivas llenas de texto son de los peores apoyos visuales que un orador puede tener. Yo, por ejemplo, me inclino a pensar que estas diapositivas generan ustedes curiosidad, que se vean bonitas, que se vean estéticas, pero que además traigan el contenido clave. No lo traigo escrito lo que estoy diciendo, lo estudié, lo repasé, pensé en cómo exponérselos y al final dije, puede quedar sintetizada en un mapa mental con estos 3 globitos alrededor y listo. Pero esa es otra habilidad, el saber sintetizar la información en aspectos audiovisuales. Aquí en el apoyo visual me gusta generar este tipo de esquemas para ustedes, que por cierto, como ya saben, todas nuestras presentaciones se las vamos a enviar a los suscriptores de la página. Es una manera de agradecerles su apoyo. Este material que tienen ahorita en pantalla, a las suscriptoras y los suscriptores se los voy a enviar a través de nuestro canal privado. Por ejemplo, Michelle Saotome, Moni Huitzil, Claudia López, Araceli, les agradezco, Esperanza también, Augusto. Muchísimas gracias por ser suscriptores de la página de Facebook. Les voy a enviar este apoyo audiovisual que generé para esta clase, ¿ok? Respete a mis profes, ellos así enseñan leyendo artículos. Muy mal, digo, cada quien lo suyo, pero si solo ofrecen leer artículos en clase, ¿qué le digo? Yo creo que no estamos aprendiendo mucho con esa pseudotécnica, ¿verdad? Entonces, muy bien, ese es el apoyo visual. Y ahora sí, antes de pasar a los consejos generales, voy a leer sus comentarios porque estoy seguro que muchos de los consejos que vamos a dar van orientados a estas preguntas. Jackie Castañeda, muchísimas gracias por las estrellas que nos envía. Jackie colabora para el canal con 75 estrellas y se aprecia muchísimo. Por aquí voy a leer otras estrellas que nos mandan, que por ahí se me había pasado. Miranda Tug, muchísimas gracias también por las estrellas que nos envía, al igual que Tlali ZM, se aprecia mucho su apoyo al proyecto, son de gran ayuda, al igual que Adria Morales, muchísimas gracias, Adria. Creo que usted es Adriana, saludos, ¿vale? Muy bien, ahora, consejos generales para las personas que nos hacen favor de mandar sus dudas. Dave nos dice, nervios. Pau Salgado, me quedo en shock, no sé qué decir. Antonio, mucho porque me cuesta mucho expresar verbalmente mis argumentos. La inseguridad, nos dice Rubí. Nervios, nos dice Dulce. María Esther, concentración. Víctor, pronunciación de algunas palabras. Nervios, nos dice Miranda. Eric López, el problema que tengo es que me da miedo cuando todos me quedan viendo y siento que me van a criticar y se reirán de mí. Rosa, me pongo muy nervioso y me trabo mucho aunque sepa del tema. Janet, nervios. Laura, los nervios. Inseguridad. Mari, Yolanda, introducir las primeras ideas del tema que voy a compartir. Me ganan los nervios, dice Elvia. Jackie, falta de palabras, nervios, inseguridad. La pena, apresurada a hablar por el temor. Eric, se me olvidan palabras. Que hay gente que solo escucha para atacar, nos dice Paco. Soy alumno de Derecho de 7º ciclo. Lo que me pasa es que en exposiciones me da muchos nervios y mis ideas están claras estando en público. Pero al hablar redundo palabras, creo que quiso escribir. Los nervios y dominio del tema. La expresión me da pánico escénico. Inseguridad y nervios. Billy Becerril, muchísimas gracias por las estrellas que nos envía. Se me había pasado.
Me pongo muy nervioso, me cuesta mucho expresar lo que pienso, se me va la voz, mi temor al equivocar las palabras, improvisar si me expresan dudas de algún tema, se me olvida lo que voy a decir, la idea la tengo pero al decirla no la puedo conectar, las primeras palabras, vencer el miedo, decir varias veces palabras como mirar fijamente a alguien y se me traba la lengua. Alberto, al hablar en público me daba temor el que dirán las personas de mí, las burlas, pero luego dejé de poner importancia y también me daba temor no transmitir las ideas. Y el resto ya nos dice nervios, 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 me ganan los nervios, se me olvida lo que tengo que decir, no sé explicar, me pongo nerviosa, etc. Muy bien. Vamos a darles la solución de oro a estas dudas que ustedes tienen respecto a cómo hablar en público. Les prometo que aplicando estas enseñanzas van a poder generar mejores discursos. Jurídico Lascano, muchísimas gracias por sus estrellas que nos envía, al igual que Leticia Barrón. Les expreso mi gratitud, apoyan muchísimo al proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a contestar sus preguntas que en su mayoría son nervios y discurso. ¿Cuáles son los 3 consejos que tengo para darles? 1. Imagina al público desnudo, pero de mente. Seguramente ya escucharon en la televisión o incluso en algunas clases que para hablar bien en público necesitas imaginar al público desnudo o en ropa interior. Yo espero que ese consejo sea realmente metafórico o de chiste, porque no creo que funcione de mucho. Lo que yo les tengo para adoptar un mejor consejo es, sí, imaginarlos desnudos, pero de mente. ¿Esto qué significa? Que no los voy a imaginar en calzones, sino que voy a entender que el público que está aquí esperando que yo hable, espera recibir un mensaje de mí y se siente agradecido por estar presente durante mi exposición, durante mi disertación, y que no está para atacarme, está porque se encuentra ansioso de recibir ese mensaje, ese conocimiento. ¿No me creen? Lean los comentarios de todas mis publicaciones, de todos mis videos. No van a encontrar ni uno solo de gente diciendo, ¡ay, se equivocó! ¡Ay, se trabó! ¡Ajá, se le fue el audio! Todo lo que van a encontrar son agradecimientos y van a encontrar cómo ese discurso les ayudó o les ayudará. Y a eso me refiero con desnudos de mente. La gente que te va a escuchar no lleva un hacha afilada lista para degollarte. Es gente que espera algo de ti, que espera tu mensaje o tu ayuda y que para ellos eres un apoyo y eres alguien a quien están buscando porque necesitan ayuda, porque quieren aprender. Entonces, el desnudarlos de mente significa: estimo mucho a mi público porque ellos vienen a escuchar lo que yo tengo para decir. No vienen a criticarme. No traigo un blanco en el pecho para que me lancen críticas y tomates. Al contrario, ellos están esperando recibir un mensaje de mi parte. Y eso es lo que les voy a dar. Y en el momento en el que ustedes cambian ese chip, van a empezar a sentirse incluso más seguros. Porque sin llegar a la arrogancia van a decir: estas personas están aquí porque quieren escucharme a mí, porque tengo algo importante que transmitirles. No vienen a criticar, no vienen a ser unos férreos defensores de la idea opuesta a lo que voy a exponer. Entonces, como primer paso, dejen de asumir que el público es su verdugo. Imagínenlos como lo que son: una audiencia agradecida con ustedes por lo que van a compartir y hambrienta de aprender de ustedes. Cuando lo hacen así, créanme, hasta se les sube un poquito el tema de: yo tengo algo importante que decir y lo voy a comunicar. Y más allá de tema de presunción, tengo una responsabilidad bien grande porque este público está invirtiendo su tiempo en mí. No los voy a defraudar. Cambien el chip tantito y verán cómo sus discursos mejoran muchísimo desde la parte del nerviosismo, porque se les quita y empiezan a ver al público con agradecimiento y con gusto.
¿Y saben qué? Imagínense que se suben al escenario y hay 200 personas. ¡Qué gusto que 200 personas se hayan tomado la molestia de venir a escucharme! Imagínense que solo hay una. Híjole, a nadie le interesó lo que yo tenía para decir. Cambien la mentalidad. El público no es un verdugo, no es su ejecutor, es un cúmulo de personas agradecidas y necesitadas de lo que ustedes tienen para aportarles. Yo estoy muy agradecido con ustedes por acompañarnos en cada sesión y se los he dicho desde el día 1. Para mí es un placer estar aquí enfrente del micro. Imagínense si yo cada vez que transmitiera lo hiciera con miedo. Es que me van a criticar, es que van a decir que estoy mal, es que qué tal si me trabo. Pues no pasa nada. La gente se va más agradecida por todo el contenido que decepcionada por una muletilla o una trabada. Entonces, pierdan ese miedo, ¿ok? Primer punto, imaginar al público desnudo de mente, listo para recibir su mensaje. Segundo consejo, aplica para todo. La práctica hacia el maestro empieza mañana. Por favor, alumna, alumno, abogada, abogado en formación, licenciadas y licenciados que ya están ejerciendo en el mundo real, les voy a pedir un favor. Dejemos de esperar sentados a que por milagro el conocimiento nos ilumine y nos llene de todas estas habilidades y capacidades místicas. Eso jamás va a pasar. Si yo en este momento no tengo práctica y me pongo nervioso, el primer paso que tengo que dar, y aunque suene a cliché, es empezar. Y les voy a decir cómo empezar. Jamás has hablado frente a un público. Empieza en tu casa, empieza con tus amigos, con la gente de confianza que tengas. Oye, te quiero platicar un poco sobre el tema que acabo de ver en la facultad, sobre alimentos. ¿Tienes unos 5 minutos para escucharme? Y empiecen a generar ese discurso, esa práctica de plantarse frente a alguien y comunicarles lo que tienen que decir. Por ahí veía un comentario de yo me grabo y así analizo, y alguien le contestó, ahora empieza frente a la gente. Es correcto. Es correcto, ustedes grabándose solitos o en el espejo puede ser una eminencia de la palabra, un orador de primera, pero al momento de ponerles al público enfrente, si se los comen los nervios, eso no se soluciona hablando frente al espejo. Tienen que empezar el día de mañana con una práctica verbal para exponer ideas, para convencer a una persona. Y por favor háganlo con la formalidad que requiere. Expónganle a alguien de sus amigos o de su familia un tema. Cuando el maestro en clase haga una pregunta, contesten, participen, prendan sus cámaras, háblenle así directo como si estuvieran debatiendo con el docente. ¿Tienen alguna oportunidad de agarrar el micrófono en público para hacer una pregunta? Háganlo sin problema. Seguramente vieron el video del coral blanco y una chica que desconozco si es una situación de alguna discapacidad, pero que dio una participación sobre el coral blanco, lo están destruyendo de una manera enigmantemente enigmante. Bueno, seguramente esta jovencita que tenía ese problema del habla, ya sabía que tenía este problema y aún así agarró el micrófono y habló. ¿Cuál es el pretexto de ustedes para poder empezar a generar esta práctica de oratoria? No les estoy pidiendo que mañana se pongan a dar clases en vivo, que renten un auditorio y vayan. No, empiecen con lo que tienen a la mano, con su círculo más cercano. Obviamente, no le hablen al burlón de la familia, háblenle a una persona seria que los puede escuchar. Empiecen por Zoom, participen. Si trabajan en un despacho o en alguna empresa, cuando el jefe les pida algo, intenten expresarse, no, sí, no. Intenten formular oraciones, estructurar ideas, porque eso les va a ayudar mucho. Pero si yo fuera ustedes, empezaría con discursos escritos. Elaboren sus guiones de qué es lo que van a decir, ¿ok? Comiencen con esa práctica básica que los va a llevar después a ser capaces de improvisar o de dar una clase como las que estamos teniendo en este canal. Ustedes han visto que yo en mis sesiones no vengo a leer y se preguntan, ¿y de dónde le sale tanto choro para darnos?
Pues precisamente de la preparación que tuve, de que a lo mejor ya he platicado este tema con colegas. Por ejemplo, este tema lo platiqué muchísimo con la abogada Miroslava, con el abogado Eduardo Beltrán, para efectos de generar el taller de oratoria. Entonces ya tengo una práctica de lo que tengo que decir y cómo decirlo y de lo que vamos a hacer durante el taller. Y eso me ayudó muchísimo. Practiquen y practiquen con lo más esencial que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, el número 2 es la práctica hacia el maestro. Empiecen ya, por favor. No les va a caer del cielo esta capacidad de ser buenos oradores. Y 3, identifica referentes e inspírate. Algo que a mí me ayudó muchísimo para empezar, obviamente, en el mundo de la oratoria, que empecé como a los 8 o 9 años, fue analizar cómo otras personas daban sus discursos. Al menos yo tuve profesores de oratoria que habían participado en concursos y demás, y me gustó mucho su estilo de cómo lo hacían. Entonces, en los concursos yo me inspiraba en ellos y así es como participaba. Después, en la Facultad de Derecho, tuve docentes increíbles que hacían sus exposiciones de una manera tan amena y fluida que yo dije, yo quiero ser como tú y yo quiero poder hacer lo mismo que tú. Entonces me inspiré en ellos. Saludos para el doctor Morales Lizárraga y el doctor Tapia Argüello, que siempre lo he dicho, son dos referentes bien grandes en mi vida, en mi educación. A ellos les aprendí la forma de hablar y lo analicé, cómo variaban el tono y cómo se expresaban. Y después empecé a ver videos de otros oradores. Obviamente tomé una capacitación en oratoria, que casi no me gustó, por cierto. Pero voy aprendiendo de los diferentes estilos que tenemos. Les puse el ejemplo de AMLO para una persona que, al menos en el tema del habla, no es muy bueno al momento de generar discursos. Tomen ejemplos buenos y malos e inspírense para generar lo que para ustedes sería un modelo ideal para expresarse. No se desanimen. Todas las personas comenzaron de cero. Yo no nací con un micrófono y hablando como hablo ahorita. Fueron años de entrenamiento. Les digo que durante la primaria participé en muchos concursos de poesía, de oratoria, y eso ayudó. También es parte del privilegio, de la ventaja. Yo lo sé, pero si tuviera que empezar de cero, lo haría en mi círculo más cercano. Lo haría a través de la práctica constante y a través de ver cómo otras personas lo realizan. Entonces, mensaje para todos los jóvenes abogados y abogadas, o para las personas que están por decidirse a salir y ser mejores oradores. Empiecen desde cero y entiendan algo: todas las cosas mejoran con constancia. Todo. Puede más la disciplina y la constancia que el talento, y eso no se les olvide, porque puede haber alguien muy virtuoso y con una voz muy bonita y profunda, pero si ustedes son constantes y practican y mejoran, le van a dar la vuelta el día de mañana. Se los he dicho muchas veces y lo he visto en mi vida reflejado muchas veces. Yo no soy un virtuoso, yo no soy alguien con talento nato. Yo soy alguien perseverante y que dice, quiero esto y voy a practicar hasta hacerlo mejor y mejor. Adopten esta filosofía de vida. Mi constancia le va a ganar hasta el más virtuoso. Y comprométanse, porque esa constancia paga y paga muy bien. Entonces, no tengan miedo, comiencen a practicar, comiencen a realizar lo que ustedes quieran de manera reiterada y verán cómo van mejorando, siendo ustedes sus propios jueces. Para finalizar esta clase, les reitero la invitación a nuestra clase, nuestro taller de oratoria político-jurídico, en donde les vamos a dar todas estas herramientas que acabamos de revisar de una forma más detallada. Son 8 horas en total y estoy con el equipo de Retorno al Diálogo y el equipo de Legisla. Les recuerdo, las ventajas prácticas de este taller van a ser que vamos a realizar ejercicios, que van a tener la última sesión presencial en la Cámara de Diputados, en donde les vamos a entregar su constancia y nos van a pasar a disertar un discurso que hayamos generado durante este taller, para que todos podamos apreciar esa evolución, ese aprendizaje, y quede constancia de que lo que vimos sí sirve,
porque les doy garantía. Porque este no es un taller de irles a leer libros de oratoria. Este es un taller de darte las herramientas teóricas, de ponerte a practicar en cada sesión y de evaluar tu resultado. Así que va con garantía de mi parte, porque yo ya vi todo el taller y ya vi todo el proceso y créanme, está muy completo y les va a ayudar a salir de muchísimas cuestiones que ahorita parecen. No voy a superar los nervios, no voy a superar mi problema para gesticular bien las palabras. Créanme que con esas herramientas vamos a poder llegar a buen puerto. Este taller, recuerden, se pueden inscribir hasta el 31 de este mes, pero si se inscriben antes del 20 y dicen que van de parte de su servidor, tiene un 20% de descuento, entonces les queda en 800 pesos. Son 8 horas de este taller teórico práctico con nuestra última sesión en Cámara de Diputados, con entrega de constancias presencial. Si no pueden acudir a la Cámara de Diputados ese día, les mandamos el video de las participaciones de sus colegas y les mandamos su constancia digital. Si les interesa, mándenme por favor WhatsApp ahí a mi número telefónico. Con gusto les daré informes sobre nuestro taller, ¿de acuerdo? Aunque no tengamos ninguna experiencia, Maya, empezamos desde cero, ¿ok? No vamos a comenzar, bueno, ustedes ya deben de saber esto, desde cero. Y las prácticas son ejercicios desde cero. Por eso nos tomamos 8 horas, para poder cubrir de manera íntegra incluso a las personas que sean muy principiantes en este tema, ¿de acuerdo? Entonces mándenme WhatsApp si están interesadas o interesados en este taller. Y para cerrar, quiero aprovechar para darles las gracias a nuestros principales donadores de estrellas. Aquí Facebook me manda la notificación: Miranda Tug, Patti Castillos, Nefertiti Meritenmut, Tlali ZM, Georgina Silva, Pili Becerril, Jurídico Lascano, María Daniela González y Alma de Doncae. Agradezco muchísimo sus aportaciones a este en vivo. Las estrellas que nos envía de verdad son de muchísima ayuda para seguir creciendo con el proyecto. Y no se olviden, si les interesa el taller, mándenme WhatsApp que se los estaré compartiendo, y con el descuento especial hasta el 20 de julio. ¿Okay? Estamos a 17, tenemos de aquí al miércoles para aplicar la promoción, como una promoción especial para ustedes de parte de su servidor. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos mañana con la doctora Talía Chao Rivera para hablar sobre derecho corporativo en Perú, y el martes con el licenciado Rafael Satara para hablar sobre la audiencia intermedia en el juicio penal. No se pierdan nuestras clases que vienen porque van a estar muy buenas. Cuídense mucho y que pasen una excelente noche. Que sea un productivo inicio de semana mañana. Hasta luego.